fuiste de los priistas víctimas del tsunami. Sí, y sin embargo, al estar en tierra, al tener la satisfacción del deber cumplido como candidato, lo puedes ver en la perspectiva de algo que no necesariamente se tiene que explicar todo en razón de esta teoría del tsunami electoral. Son muchas y acumuladas las razones por las cuales llegamos a este punto, en donde hay que decirlo con todas sus letras, el PRI no fue la opción electoral. Y por eso estamos aquí, repito, con la satisfacción del deber cumplido, pero con una sensibilidad especial ante lo ocurrido, y sabemos lo que el propio mexicano, lo que en este caso el poblano, sabe y de alguna manera sostienen respecto a nuestro partido político. A ver, vamos rápidamente sobre el caso de Puebla específico y después nos vamos a la problemática nacional. ¿Qué pasó en Puebla? Tú eras candidato a la alcaldía de la capital. Es correcto, a la presidencia municipal de una capital de las más importantes, como sabemos, la ciudad de Puebla, municipio, es para algunos la cuarta, para otros la quinta en razones medibles en la importancia de una ciudad dentro de la cantidad de municipios que existen en este país. Y es una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes, con la cual tuve la oportunidad de recorrer palmo a palmo, rincón a rincón, y en donde campeaba ese sentimiento de alguna suerte antisistémico, por lo que en su momento el PRI llegó a representar. Fue una elección muy competida, muy cargada, por supuesto, al sentimiento nacional que existía a favor del partido político de Morena. Y con ello, pues bueno, supimos que no necesariamente, como en algunas ocasiones se indicaba a través de las encuestas, que es la preferencia alrededor del candidato para tener esa suerte de confianza electoral. Cuando se preguntaba en las encuestas, decía, ¿qué es más importante, el partido o el candidato? Y te sale 98% el candidato, y medible, candidato por candidato y candidata contra candidatos, pues la realidad es que la opción electoral fue en este caso también Morena para la capital, donde se da una alternancia. Ya había habido alternancias entre la capital poblana, pero nunca hacia la izquierda como lo que representó Morena. Y por ello, pues bueno, hay que entender esto de una manera multilateral. Hay varias cuestiones y varias caras y varias facetas que nos llevan en esta dimensión del municipio, de un municipio importante, a saber qué fue lo que pasó con el PRI, pero sobre todo también subiendo a los escalones del Estado y de la Federación. Creo que es un fenómeno nacional que hay que comprender y hay que analizar profundamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente rechaza al PRI? ¿Por qué este antipriismo generalizado? Yo creo que somos también el resultado de varias facturas que teníamos pendientes con la propia ciudadanía. Hay que decirlo, y creo que no es momento para quedarse callados nuevamente auspiciando esa falsa institucionalidad o el dogma de creer o de obedecer ciegamente a lo que nos postularon desde el partido en las dirigencias nacionales y la dirigencia estatal, en su caso municipales. Creo que hay que saber muy claramente que esto se venía ya de alguna manera acrecentando en el sentimiento del antipriismo. Creo que se venía cocinando, por decirlo de manera coloquial, desde lo que nos avisoró en las elecciones pasadas, desde haber perdido en 2016 las gubernaturas, que de alguna manera se sentían seguras, en haber de alguna manera llegado a una elección donde la cuna del priismo, digamos, es la más importante o la más vigorosa en el Estado de México, y posteriormente con las preferencias reflejadas en encuestas que bien se decía en muchas ocasiones que no eran las más confiables, pero que sí nos daban un parámetro para saber que teníamos un prismo divorciado de las causas de la gente. Se equivocaron con la elección del presidente del partido en el proceso electoral y del propio candidato. Yo creo que fue un proceso poco aseado. Digamos, estamos nosotros conscientes como priistas que en muchas ocasiones, y lo digo también con la responsabilidad que ello conlleva, de haber obedecido a ciegas las pautas que se nos marcaron para efecto de saber, este es tu candidato, y automáticamente todo el capital positivo que se pueda poner sobre la figura de quien entonces enarbolaba la candidatura, pues bueno, tenía que pasar de manera automática, sin cuestionamientos, sin miramientos, etc. Las puertas se ensancharon desde que se lleva a cabo esa 21ª Asamblea Nacional, en donde se le da la oportunidad a quienes desde la ciudadanía quisieran ser o transitar como candidatos, pero nosotros en nuestra propia genética teníamos algo también del prismo que no necesariamente compartía esa visión. ¿Fue equivocado entonces? Yo estimo que no fue del todo acertada en el sentido en el cual no se llevó a cabo un amplio consenso alrededor de lo que significó una candidatura de lo más importante y que a fin de cuentas, pues bueno, rayó en la trascendencia histórica que ahora estamos viendo en nuestros días. La designación de Enrique Ochoa a la presidencia del partido. En esa misma línea en la cual obedientemente supimos
acatar los mandatos de un grupo que, a fin de cuentas, es un grupo afín, evidentemente, al círculo del presidente, un grupo económico que tenía en su poder las decisiones, tanto del partido como de la administración pública, pues fue uno de los episodios más complicados. Debo decírtelo, yo en ese momento estaba en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. El ICADEP es el formador natural de los cuadros, actividad que debo decir creo que de alguna manera se ha abandonado. Y a la llegada de un dirigente que no necesariamente estaba hecho en el cuño priista y que incluso de manera abierta, aperturadamente, de manera franca, había dicho y negado del priismo para la ubicación en un puesto burocrático, creo que fue algo que tuvimos que haber cuestionado fuertemente. ¿Por qué pierde el PRI frente a una versión vieja de sí mismo, que es Morena? Nosotros mismos compartimos ese código genético que en algún momento le acabamos prestando a Morena. Sin embargo, pues bueno, creo que alrededor de un liderazgo ejercido por las causas que el propio Andrés Manuel enarboló, fueron las mismas causas que nosotros como PRIismo abandonamos. Y me refiero a que dejamos que se apropiaran de nuestras propias causas y hiciéramos a un lado lo que en algún momento tanto nos motivó en nuestros orígenes como partido político, que era la causa social. Y el no habernos actualizado a que esas demandas sociales fueran atendidas desde una perspectiva de gobierno con el cual contábamos a la llegada de Enrique Peña Nieto y que de alguna manera desensibilizáramos toda esta estructura que linealmente iba bajando hasta los rincones más desaprovechados, digamos, de las rancherías, de las juntas auxiliares, y en donde la sensación fue no me atiende el priismo en el cual yo creí para darle una nueva oportunidad. Esto se equiparaba a aquella mujer abnegada que permitía al marido llegar 3, 4, 5 veces de la farra y lo dejaba entrar, pero llegó un momento en el cual ya no le abrió la puerta. Y en este caso, por no haber cambiado, la ciudadanía y el electorado nos cambió. ¿Por qué vemos ahora cerca del nuevo presidente, López Obrador, a gente como Bartlett, que fue gobernador de Puebla, iba a decir un poblano, pero bueno, muchos poblanos dicen que no es poblano, y la vieja guardia del PRI hoy como Morena? Así es. Esto obedece evidentemente un fenómeno de la praxis de política también, tiene que ver con la forma más práctica, digamos, de hacer política y la conveniente apuesta que muchos hicieron también para militar y para transitar del lado de un partido político que venía ya de alguna manera, como te lo dije hace un rato, avisorando que iba encaminándose a una gran victoria. Y en este caso, pues muchos optaron por irse de ese lado, digamos, de la preferencia electoral política, pero sin embargo también hay una cuestión que yo creo que debemos de ser puntuales en analizar. Hay muchos personajes que desde el priismo, ya sea por la praxis o por la falta de espacios donde se desarrollaran políticamente nuestro partido, optaron por irse allá. Y esto va a meritar un nuevo capítulo que seguramente veremos en el complemento de los próximos meses y ya en la instalación de los gobiernos federales, estatales y municipales. ¿A qué me refiero? No compartimos en su momento con el PAN la genética que compartimos con Morena, precisamente por esto que acabas de mencionar. Claro. Seguramente no hemos visto lo peor ni el fondo del pozo en lo que nos viene como prismo, si es que nosotros no estamos lo suficientemente preparados como para aglutinar alrededor de las ideas y cohesionar a este prismo que queda confundido y evitar que esto se nos haga una sangría hacia Morena verdaderamente lastimosa. ¿Qué viene? Pues bueno, un partido o un gobierno federal, varios gobiernos estatales y municipales, en donde las puertas seguramente estarán abiertas por este código compartido de la genética. Claro. Y la definición del partido hacia dónde transitará. ¿Por qué? Porque la composición legislativa, tanto en los congresos locales como en el federal, tú sabes que es una representatividad verdaderamente disminuida. Las alianzas tendrán que darse.